Amada Iglesia, sean bienvenidos, pasa a ustedes. Pueden acomodarse. Bueno, el día de hoy, hermanos, quisiera un poquito aclarar. A veces la presencia por la mañana de Abraham, hijo, así nos ubican. Bueno, soy Abraham papá y no está entre nosotros mi padre, que sería Abraham abuelo. ¿Por qué, hermanos, de Abraham en la participación de la mañana? Pues a él le correspondía, hermanos. Y el día de hoy, por la tarde, estaba otro Abraham, pero era Velázquez, hermanos. Nuestro hermano Abraham Velázquez, por motivos de él de tipo personal, pues hizo la invitación, hermanos, a que pudiera yo tomar su lugar. Entonces se debe a ello, hermano, no es que nuestro pastor nos escalone, vaya el hijo, el padre y el abuelo, ¿no? Valga el comentario, sino simplemente pues a veces aspectos quisiera sí utilizar de suerte, pues es que su servidor se encuentra entre nosotros y esos motivos de suerte, hermanos, va vinculado a veces a algún término bíblico, no hacia la parte fortuita. Entendemos que la parte de la bendición de nuestro Dios pues es con cada uno de nosotros al podernos ubicar en estos espacios. Bueno, quisiera hacia la parte de la presentación. Cuando se habla con esta connotación de VS, hermanos, en cualquier ámbito crea una expectativa. Bajo cualquier circunstancia, hermanos, no es el caso del día de hoy, en una lucha de contrarios. Más bien, como se ha llevado bajo los planteamientos de varios de los expositores, nuestro hermano Abraham Gordillo, nuestro hermano Daniel Duarte, nuestro hermano pastor ya también en la parte anterior, nuestro hermano Abraham Velázquez, que también le corresponderá. Bueno, la intención de los pastores es tomar la esencia, hermanos, de cada uno de los testamentos. Esa es la intención, tomar el significado, plantearlo, analizar y mostrar a quién, hermanos, a la iglesia. Esa es la intención, ese es el propósito. Juan el Bautista, de una manera muy en particular, se introduce de una manera muy peculiar, hermanos, en su anuncio, bajo esta temática hacia lo que sería el nuevo pacto, hermanos, bajo de una necesidad de aquella sociedad que necesitaba, ¿qué, hermanos? De entrada, un cambio, que necesitaba de una nueva forma de pensar, hermanos, que necesitaba, increíble, hermanos, de un perdón. Y en esta nueva característica que él tomaba de un nuevo liderazgo, tomaba aspectos de estrategia, pero no aspectos militares o algo parecido así, sino que él vinculaba todo ese cambio y todo ese análisis que mencionamos y ese soporte que da hacia la parte de la escritura basado en aspectos algo muy interesantes de amor, de misericordia y de bondad. Ese era el perfil. Algunos de nosotros, cuando oímos a Juan el Bautista y hacemos lectura a los pocos versículos o capítulos, 1, 2, 3, hermanos, a lo mejor no soy tan claro en identificarlos, de la vida de este personaje en la parte de la escritura, pareciera que habla con una fuerza y como un ímpetu que muchos de los predicadores en la escritura no lo hicieron, hermanos. Y algunos de ellos pareciera que ese personaje del Juan el Bautista utilizaba a veces el tono un tanto y cuanto para algunos de nosotros agresivo en cuanto a lo que anunciaba, a lo que quería manifestar, a la intención de su mensaje. Y si no, véalo usted, hermano, en Mateo 3,
Iremos leyendo algunos de estos versículos, ustedes los seguirán a través de su sagrado volumen. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Adelante nuestra presentación. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Verso 5, hermanos. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Muchos de nuestros predicadores del ayer, hermanos, ¿cuál creen que era su introducción cuando a lo mejor en una forma tradicional de ir a tocar a veces el portón de muchos de nosotros, hermanos, cuál era su mensaje de ese momento o cómo se introducía, hermanos? Ha llegado el mensaje de salvación a su hogar, hermanos. Y en ello, algunos de nosotros, quizá la primera vez, cerramos muchas veces ese portón y decíamos, ¿quién es hijo? ¿Quién es papá? No, pues los que están anunciando a otra nueva corriente, otra nueva denominación, a otra nueva religión. Y nuevamente a lo mejor la invitación de aquel pastor, de aquel obrero, de aquel misionero, hermanos, nuevamente tocó nuestro portón y nuevamente, si tuvimos la suerte, estas fueron las palabras de ellos. Ha llegado a ustedes el plan de salvación para usted y para este hogar. En ello va una connotación muy parecida a través de mis palabras, de lo que en algún momento algunos de nuestros pastores manifestaban, pero es cierto, y diciendo, arrepentíos, verso 2, porque el reino de los cielos, ¿qué, hermanos? Se ha acercado. Importante para este estudio. Verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, ¿qué, hermanos? Sus pecados. Era necesario el arrepentimiento. Por supuesto, en esa parte del arrepentimiento, de una o de otra manera, va inmerso, hermanos, en la parte del sentir y en la parte del pensar, la inquietud de poder, permítanme el término, hermanos, procesar diferente, sentir diferente, establecer algo desconocido a nuestro ser, pero que en algún momento traía bendición en cuanto al mensaje. ¿Eran qué, hermanos? También este grupo de personas de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia de alrededor que iban hacia el Jordán. Eran bautizados por él, hermanos, confesando ¿qué, hermanos? La parte de qué? De los pecados, hermanos. Bueno, esta forma no es fácil, hermanos. Ojalá tuviésemos algunos de nosotros la experiencia, y algunos de nosotros es la experiencia al hablar con ustedes, pero crean, hermanos, que este que les habla entra en términos de confianza, hermanos. Si digo alguna palabra a la mejor agresiva, ¿qué hacen, hermanos, ustedes? Permítanme decirlo, la liman, hermanos. La liman, cuando es rasposa, la liman y en ello dan ustedes un toque de suavidad. Y en ello dicen, bueno, disculpo al hermano que está al frente y eso. Pero a veces esta predicación, hermanos, de este personaje de Juan el Bautista, traía la intención de penetrar en dónde, hermanos, en la mente y en el corazón de aquellos que los oían. Como siempre, en la Escritura, lo manifiesta el Maestro en alguna otra parte
Dicen que la espiga y la cizaña, ¿qué, hermanos? Se juntan y parecieran que en la reproducción, en el crecimiento, están juntas. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos, ya a través de varias de las predicaciones, y cuanto más, hermanos, bajo los planteamientos que se están haciendo acerca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, están repercutiendo en el pensamiento y en el sentimiento de muchos de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el análisis de ellos? ¿Cuál es el planteamiento de ellos? Y lo importante, hermanos, ¿cuál es la aplicación de ellos en cuanto a aspectos de la ley? La presentación de ellos en este momento, hermanos, ¿estaban ahí para ser bautizados, hermanos? Pregunta. No. Si fui claro en mi lectura y si ustedes también pusieron atención, no estaban para eso, hermanos. Iban a ver cuál era el suceso en ese momento que presentaba ¿quién? El predicador, en este caso Juan el Bautista, a través de un proceso, hermanos, no totalmente ajeno, eso lo entendemos, pero sí un tanto diferente en cuanto a la intención y al propósito del bautista, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Iríamos a él. Importante, vamos, verso 8. Haced, pues, frutos dignos de ¿qué, hermanos? De arrepentimiento. Veamos la intención y la calidad del mensaje de este personaje. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de ¿qué, hermanos? De estas piedras. ¿Era para el grupo selecto que estaba bautizado o esta parte del verso 9 era para aquellos, para los escribas y fariseos, hermanos? Pues creemos y entendemos que iba ¿para quién? Para este grupo selecto, pero de los escribas y de los fariseos. Verso 10, y ya también él hacía esta puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortada y echada en el fuego. Este planteamiento del verso 10, hermanos, que cuando dice que todo buen árbol no da fruto de calidad, y eso ¿qué sucede, hermano? El fruto en un momento es desechado y entonces, permítanme decirlo, entra la tijera o entra en la tecnología o los instrumentos. ¿Para qué, hermanos? Para ser cortado aquel árbol y echado ¿qué? Al fuego. Ese planteamiento en un momento, ¿de quién fue en otro momento, hermano? ¿De quién fue tomado? Del maestro, del propio Jesucristo. Me dirán: hermano Abraham, usted sabe que el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué relación tenían, hermanos? Eran primos. Muy probablemente, hermanos, bajo la característica de una misma formación. Pero este personaje de Juan se sujetaba, hermanos, se sujetaba ¿a quién? Al mensaje del que habría de venir, hermanos. Verso 11, importante. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de levantar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, hermanos. Otra serie de elementos que en ese momento, pues permítanme decir, muchos de los oyentes a veces no entendían, y el corazón y el pensamiento, hermanos, al asimilar una serie de conceptos nuevos, pues dirían: ¿de qué está hablando este personaje? ¿O qué quiere decir en ello? Entendemos físicamente lo que está haciendo en este momento,
¿sí? Los está sumergiendo y lleva toda una característica de un modelo en cuanto a la serie del bautismo. Pero el bautismo a través del Espíritu y de fuego, o señalización o estatus para cada uno de nosotros. Hemos entendido que es el bautismo a través del Espíritu Santo y de fuego. Quizá, hermanos, me incluyo, después de su servidor ya rebasó los 60 años, de 60 años, bien o mal, hermanos, a lo mejor en una dinámica a veces aceptable, buena, en otro momento regular, en otro momento, me refiero de un servidor de la participación muy aceptable y en otro momento se baja, hermanos, no lo he entendido, hermanos. Esta parte de lo que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, quizá en un servidor no se ha presentado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No es por años, no es por asistencia, no es a veces por el estudio, hermanos, no es a veces por los amigos de aquí, como son todos ustedes, que me han enseñado, hermanos. Este proceso implica aspectos que hacía de notar Juan el Bautista a aquella sociedad. Vean, hermanos, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Verso 15, y muy importante, hermanos. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué, hermanos? Toda justicia, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, toda la equidad, todo el equilibrio, hermanos. Aquel personaje, como era el maestro, le daba su lugar, hermanos, al Bautista y lo ponía, hermanos, en una posición, permítanme decirlo, ¿sí?, de igualdad, hermanos, en una posición donde el maestro entendía el propósito de Juan el Bautista al hablar de aspectos. No sé si alcancen a ver ahí, hermanos, no dice ahí, pero alcanzaba a ver aspectos de amor, de misericordia, de bondad, de paciencia. ¿De qué, hermanos, en el Bautista? De rectitud, ¿sí?, de preocupación por aquella sociedad. ¿De qué habría aquella sociedad de hacer un cambio, hermanos? Si todo, al parecer, estaba correcto. ¿Para quién, hermanos? Principalmente. Pues comúnmente para esta sociedad, hermanos. Para este pueblo en particular. El planteamiento lo han venido diciendo nuestros expositores, lo dice la Sagrada Escritura, hermanos. ¿Cómo era el mandamiento, hermanos? Era justo, era equilibrado y sobre todo, ¿qué era, hermanos? Bueno. ¿De qué había necesidad de hacer cambio en la vida de cada uno de estos oyentes al llamado, en este caso, del Bautista y después del Maestro y en otro momento de quién? De los propios apóstoles, hermanos? ¿De qué había necesidad? Situémonos cada uno de nosotros en esta sociedad. ¿De qué hay necesidad de cambio en cada uno de nosotros, hermanos? Bueno, al parecer de un aspecto interno ya mencionado en la capacitación, hermanos. Nuestros aspectos
ir a manifestar algunas situaciones muy en particular. Pero dice Pablo que, ¿qué, hermanos? Que mire. Perdón, por ahí. Bueno, se va desgastando, haciendo, ¿qué va sucediendo, hermanos? Va creciendo, hermanos, se va transformando en aspectos, hermanos, que no conocíamos en esa parte de adolescencia, de juventud. De nuestro Dios, quitar, desechar, hermanos. Muy probablemente a algunos de nosotros nos cuesta trabajo, es lo que nos conviene. Y por supuesto, hermanos, de muchas de las cosas que, ¿qué, hermanos? Estos términos, hermanos, o este seguimiento que dice la presentación, hermanos, ser también rayan en muchos de nosotros, hermanos. Nuestra vida, hermanos, ¿sí? Es necesario manifestar lo siguiente, hermano. Mateo 5. Diez, hermanos. Tan solo me parece que es algo importante. Hermanos, verso 17, ya tocado en otras pláticas, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, para abrogar, sino para cumplir. Verso 18. Una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande. Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los hermanos, en el reino de los cielos. El maestro manifestaba bien bajo otra tesis, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no es lo importante, hermanos, el cual estamos conjugando. Se habla de justicia
justicia y se habla de la exposición, hermanos. A lo mejor he dado énfasis en el Bautista, en cuanto al reino de los cielos, en cuanto a la parte de la justicia. Y bueno, ustedes vienen un proceso que se puede hacer, hermanos, en la mente y el corazón. Lo siguiente, hermanos. Lucas 17, por favor. Vamos. ¿Qué implica para nosotros salvación? ¿O qué entendemos? Terminó en la Escritura. 17:11. Tengan su vista, tengan. Ahí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él habló a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron que, hermanos, limpiados. Entonces uno de ellos, que ha sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Levántate, vete. Momentos, hermanos, el término de salvación. Salvación, hermanos, lo asocia a aspectos de Jesucristo. Es cierto, digamos en un ejemplo, salvándome en algún momento, lo entres, pero también de algunas situaciones cotidianas de la vida. Quizá, hermanos, digo, su servidor, salvación, lo llevo entre aspectos de ¿sí? Ustedes me dirán: oiga, hermano, pues qué mal está. De mi espíritu, hermanos, y ya hablé de la parte física. Pero este aspecto también de salvación, hermanos, veamos en la mixtura que hace su servidor, también a aspectos de vida eterna. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Sí, no. ¿Por qué? Opinión, 2 opiniones de usted. Ayúdenos con el tiempo. La otra capacitación de un servidor, se me fue el tiempo, hermanos. Quisiera oír algunos. No, ¿verdad?
¿Qué entendemos? Es este mismo término que aplica en el verso 10. Tu fe, otro elemento importante que, hermanos, te ha salvado. Quisiéramos oír, bueno, estamos en confianza, hermanos. Sí, hermana. Bueno, nuestra hermana a lo mejor está dando definición un tanto y cuanto más hacia la parte. Yo creo que también la salvación se refiere, digo, Dani, el hermano Abraham y usted también, hermanito Abraham. Decían, realmente en aquel contexto, pues, si lo entendemos, si logramos estar en cuenta de que probablemente nosotros, si no creyéramos en Jesucristo, antes pues existimos y nos morimos, ¿no? Pero cuando nos entendemos que hay algo que puede cambiar nuestro estatus después de esa, que la muerte viene por una serie de equivocaciones que nosotros cometemos, creo que ¿no? Es como, para mí sería más un acto de amor, un acto de misericordia. Bueno, agradecemos el comentario. ¿Alguien más, hermano? Quisiera, bueno, valga, perdónenle. Estableciendo alguna pauta, hermanos. Bueno, aquí la salvación, el Señor Jesucristo la está refiriendo a la, ¿no? Aquellos estaban enfermos. Y fueron a que los sanaran. En ese momento, ¿no? Por la circunstancia de que, pero los va introduciendo obviamente conforme el pueblo lo puede asimilar. El concepto de salvación ¿en qué momento empieza a tener sentido? Cuando entiendo que el día de hoy, las cargas que llevo de existencia, hoy puedo ser salvo de ello. Y si me ofrece una salvación todavía más allá, ¿no? Bueno, es mi opinión. Gracias, Abraham. Muy amables. Sí, hermano pastor.
Permítanme, hermanos, ver esta figura que su servidor alcanza. Mire, la última parte dice, y le dijo, levántate. Tu fe te ha salvado. Bien, Pero en algunas traducciones, tu fe te ha sanado. bien, hermano. Sí, 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 sí. Entonces, hermanos, de ahí podemos partir, porque eran 10 leprosos, hermanos. Sí, Y la fe que este leproso tuvo, hermanos, lo sanó. Entonces yo quiero, y al creer en Jesucristo, fuimos sanados. Y esto significa que fuimos salvos, hermano. Al ser sanados, eso era desechado. El leproso estaba fuera del mundo, hermano, por la enfermedad que tenía. Y nosotros hemos sido sanados y salvos también. muy bien. Bueno, las tres participaciones y la iglesia atento, las tres, los tres conceptos, los tres comentarios surgen a través de la parte del conocimiento. ¿De cuál conocimiento? Pues de Quito, hermanos. Otro elemento importante. Preguntando enseguida, hermanos, verso. Preguntando por los fariseos, preguntaba el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino no vendrá con advertencia, ni dirán lo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre quién, entre vosotros, nuestros expositores, hermanos, pero veamos en ello la connotación. Comúnmente, hermano, y hoy precisamente el expositor de la mañana en el capítulo, en el Salmo fue 133, eterna, pero bueno, aquí estamos vinculados ni dirán helo aquí o helo allí por nosotros. Importante, hermanos, en cuanto a esta connotación y en cuanto a esta serie de ideas, hermanos. ¿Qué significa entre nosotros, hermanos? Y vienen toda una serie de planteamientos y la escritura, hermanos, con la característica de ir en ese momento, después de acabar el reino de Dios, y en ese momento nos diera la definición, un tanto y cuanto más de versatilidad en dar precisamente el significado de la propia escritura. Manifestar en la presentación qué es el reino de Dios entre nosotros. Regresamos. Vida del Padre. Hermanos, ¿de quién? De cada uno de nosotros. Redentora, ¿de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Si esta definición, hermanos, está errónea, hermanos, ¿sí? Si esta definición no es errónea, el reino de los que está entre nosotros, ¿sí o no, hermanos? Sí. Hermanos, la pregunta en ella, hermanos. Es cierto, estaba muy vinculada y algunos de nosotros, y es muy oportunas del maestro, pero
el gran objetivo del Nuevo Testamento es presentar, ven hermanos, al Padre. Y ese vínculo y esa dinámica aquella sociedad con la cual convivamos, en esta sociedad en la que estamos inmersos, hermanos. Nos presenta el mismo amor, la misma bondad del Padre, como fue en el ayer, hermanos, también en el presente. Vamos, hermanos, que era la lectura básica de esta tarde. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no han, sino conforme a qué, hermanos, al Espíritu. Verso 2. La ley de Dios, en aquellas 10 palabras. Podemos decirlo, no estaríamos erróneos en la ley de quién, de Moisés, que ya nos decían nuestros predicadores, un todo del todo, hermanos, donde se vinculaban toda esta serie y una segmentación a veces en los tópicos, ¿sí? ¿Cómo era qué, hermanos? Ayúdenme. Ley de la alimentación, ¿la ley de qué? ¿De qué? Ley de limpieza e higiene, hermanos. ¿Qué otra ley? Sabía que había, sí, mencionó nuestro hermano Dan. Ah, algunos aspectos. Bueno, tenían la ley, hermanos, sí denotó aquí, hermanos, veamos nuevamente, porque también es para mí, hermanos. Verso 2, porque Jesús, ahí al parecer, hermanos, ¿qué hay en ello, hermanos? En el Nuevo Testamento se establece ahora el concepto
ahora también en este nuevo pacto, hermanos. Y bueno, es que yo nunca había oído. Y este texto lo tengo, hermanos, y bueno, nuestro hermano, lo menciono, nuestro hermano Abraham lo establece. Por el espíritu y de la muerte, hermanos. Porque lo que era imposible para veamos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dijo, en semejanza de carne, de pecado, de anual. Como que la terminología de Pablo a varios de nosotros y para la parte del estudio, que también como hubo leyes en el pacto antiguo, toqué, hermanos. Y esta ley del espíritu de vida en Cristo, hermanos, quizá ahorita tratando de hacer un ejercicio, y si les dijera, hermanos, saquen una hoja y una pluma y tratemos de definir en esto, creo que, hermanos, no erraríamos tanto. ¿Por qué creo que no erraríamos tanto en cuanto a la conceptualización, hermanos? Porque la experiencia y precisamente ese acervo de conocimiento a través de otros elementos que hemos manejado, hermanos, nos pudieran dar pauta para poder definir. Entendemos que la ley del pecado y de la muerte, pues en alguna parte de la Escritura más adelante, y Pablo mismo lo manifiesta, que manifiestos son los que, hermanos, los pecados de la muerte. Y bajo una definición un tanto y cuanto, pudiéramos argumentar bajo esta tesitura de estas leyes en particular. Importante, verso 4, hermanos. Para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿qué ahora, hermanos? En nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme a qué, hermanos? El Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué, hermanos? Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué, hermanos? Es vida y paz, hermanos. Nos va dando una serie de esbozos importantes para cada uno de nosotros. Por verso 7, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son, hermanos? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué, hermanos? A otra ley, hermanos, a otra ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de quién? De Dios. Esa ley de Dios, a lo mejor ¿la alcanzamos a comprender, hermanos? ¿La alcanzamos a ver? Sí. Esa, quizá aquí la pregunta de un servidor, esa ley de Dios que él marca, Romanos 8:7, es para ustedes, hermanos, de parte mía hacia ustedes, pero no lo vean como una agresión, sino enriquecer en este momento. ¿Es la ley de las 10 palabras o es otra ley, hermanos? Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué, hermanos? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, entre toda una serie de reflexiones, pero esa ley, hermanos, de Dios es la misma ley, ¿sí?, del Sinaí, que esta ley que está estableciendo Romanos. Sí, no, ¿por qué?
¿Quién nos apoya? Hermano Abraham Gordillo, ayúdense. Bueno, una opinión ahí. Este capítulo nos habla de la ley como esa fuerza, el nomos que ahí que se describe como en el griego, es la fuerza que lucha, es vista la ley como la fuerza que lucha contra la ley que hay en nuestro cuerpo, en la carne. Nuestra carne de por sí tendemos al pecado, aún sin darnos cuenta. Nos gusta lo agradable, lo bonito, pero en donde va implícita algún grado de maldad, a eso me refiero. Como decías por ahí, nos gusta mucho el confort. Y por ejemplo, el confort pues tiene una parte, yo creo que buena, pero también una parte mala. Entonces, cuando se refiere aquí a la ley, en el versículo 8, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, se está refiriendo a la ley del antiguo pacto, a las 10 palabras incluidas, a los 10 mandamientos, pero también a todo el resto de la ley, luchando contra la carne. ¿Qué era lo que buscaba nuestro Dios? Que esa ley venciera el pecado. Pero la ley del Antiguo Testamento no pudo vencer al pecado porque el hombre seguía pecando. Entonces viene una ley diferente. Y la ley diferente, esta ley que dice el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Este es uno de los nombres que Pablo le da a esa nueva fuerza, una ley, obviamente sí hay una ley, la ley del Señor, que la hemos definido en otro momento, no nosotros, lo extraemos de la Biblia, es la ley del amor, de la misericordia, de la justicia, lo que tú nos estás tratando de decir. Esa ley que es la esencia de la ley del Sinaí, digamos de la original, esa ley que es la que el Señor Jesucristo viene a rescatar y los apóstoles tratan de promover, es aquella ley que nos puede llevar a la libertad, porque la ley del antiguo pacto nos deja en la servidumbre, pero como siempre estamos sirviendo, es que es el peligro de estar viviendo bajo la ley. Se nos vuelve a veces tan aburrido eso de ir cada 8 días. Perdón, mi ejemplo, siempre pongo el mismo. Eso de venir aquí a la iglesia cada 8 días a hacer lo mismo. Y si mi argumento es que lo hago porque la ley lo dice, yo aquí empiezo a pensar maldades. Perdón, mis hermanos, a lo mejor me estoy describiendo, véanme, tú solito te estás describiendo. Yo aquí empiezo a revisar, por ejemplo, a las hermanas cómo vienen vestidas. Veo cómo se comportan ustedes, como si yo fuera el pulcro, ¿no? Veo cómo se comportan. Empiezo después, si alguien me hace algo, a pensar en vengarme, pero estoy cumpliendo el mandato de guardar la ley, vivo en servidumbre. Pablo trata de explicar, a lo mejor mi ejemplo no es tan claro, pero Pablo trata de describir que esa ley de la antigüedad nos tenía en servidumbre, sujetos, y no elimina el pecado. La ley del Señor Jesucristo lo logra. Claro, ahí ya, perdón, ya me estoy adelantando un poquito, ¿no? Es donde yo me tengo que analizar. Si yo sigo pecando, si me gustan las cosas prohibidas,
sigo sujeto a la ley del Antiguo Testamento. Y la ley de vida de Cristo Jesús todavía no está en mí. Entonces, es esa confrontación del poder que tiene la ley del Señor Jesucristo, lo que Él vino a enseñar, contra la otra ley. Y nosotros tendríamos que tener una evidencia muy clara de la diferencia entre ambas. Pero bueno, es una opinión también. Gracias, Abraham. Gálatas, por favor, 3:21, hermanos. Gálatas 3:21, por favor. Dice así: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Sí? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuere verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos, ¿qué, hermanos? Bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Importante, hermanos, y trate de enlazar esto con el anuncio del bautista, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué, hermanos? Revestidos. Es cierto, el libro de los Gálatas también, hermano, en una serie de ideas nos manifiesta el autor, hermanos, cuál era la situación anterior, hermanos y hermanas, a este nuevo pacto. Dice que la ley nos mantenía en qué, hermanos, bajo un término de un ayo. Hermano pastor, ¿qué es un ayo, hermanos, en esta parte? Es que me agarró pensando en todo lo que venimos diciendo, hermano, pero un ayo, hermano, quiero llamarlo así, hermanos. Hagan de cuenta que es una nodriza que nos lleva hacia el bien. Y el ayo fue una dirección, la ley, por eso dicen que fue un ayo, una dirección, una nodriza, una nana que nos llevó a Jesucristo, hermano. Eso trata de decir con un ayo. Fue el que nos direccionó hacia Jesucristo. Muy bien. ¿Alguna otra definición, hermanos? Ayúdenme con su internet, hermanos. Definición de ayo en la Biblia. Sí, hermano, Josué. Bien. Sí. Bueno. Sí. Nuestro hermano pastor nos decía que era como una especie de guía, y nuestro hermano Josué nos dice cómo es un concepto de esclavitud, un instrumento de esclavitud, hermano. Es correcto, hermano. Bien, bien. Hermano Adán García, por favor, no se aburran, hermanos, ya vamos a terminar. Ya. Lo que recuerdo es que era un tutor. ¿Un qué, hermano? Un tutor. Un tutor, Ajá, muy similar a lo que menciona nuestro hermano pastor. Se encargaba de llevar al niño hasta cierta edad. Bien. A la escuela, y en el camino lo instruía, pero como tal no era el maestro. Bien. Entonces bien. Era un guía, y por eso dice llevarlo a Cristo Jesús, o sea, lo lleva al maestro. Quiero entender, Adán, por tu definición, que es hasta cierta edad. En ese momento, valga decirlo, yo a mis hijos hasta cierta edad tuve la posibilidad de llevarlos. En una etapa ya mayor, ellos
valga decirlo, decidían cómo ir y hacia dónde ir. ¿Es cierto mi definición? ¿sí? Él lo llevaba al maestro. Bien. ¿Sí? O sea, el maestro es Cristo Jesús. Bien. Entonces, ese era el ayo, era el tutor, El que se tutor. encargaba de llevarlo. Era un esclavo que trabajaba para una familia, hasta cierta familia acomodada en aquel tiempo, y es el que lo llevaba a la escuela, por decir, y en el camino lo aconsejaba, pero no era el maestro, no era el didáscalos, que es la palabra griega maestro, ¿sí? Veamos algo importante. De vuelta a su escritura en Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, hermanos. Quienes estamos muy acostumbrados, hermanos, a poder asociar en el antiguo pacto, y a veces mencionamos toda una clasificación de leyes, hermanos, pues acá el nuevo pacto, hermanos, también el término es viable y tiene viabilidad, pero la viabilidad, hermanos, es un tanto y cuanto nos lo han venido explicando nuestros predicadores, es en la aplicación, hermanos, en el sentido y en la dirección importante. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de ¿quién, hermanos? De Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, ¿qué, hermanos? Se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Importante, hermanos, la ley no es contraria, importante, a la promesa, hermanos. Veamos en cuanto a la parte de el escrito, no en cuanto a la parte de la aplicación. La formulación, hermanos, en ello va mucho de ese mismo contexto de amor, de fe, de caridad, de buena voluntad. Pero importante en Gálatas, ahora la promesa es por fe, hermanos. La ley era nuestro ayo, así lo menciona la Escritura. Ya nuestros hermanos no lo clarificaron. Mas siendo hijos ahora, ¿de quién? De Dios, pero a través de un elemento como lo manifestaba el bautista, a través, ¿sí?, del bautismo de agua, del Espíritu y de fuego, hermanos. Por lo tanto, la ley de nuestro Señor Jesucristo estuvo nuestro hermano Abraham Gordillo, lo oí muy insistente en ese término. La ley, no, la ley de Jesucristo, ¿cuál es, hermanos? Bien, muy bien. Bueno, allá a mi hermana María Luisa le dije no, porque le dije no por esto, hermanos. Le dije la ley y cuando de Cristo, y dice ella el amor, yo creía que iba a decir la ley, el amor de Cristo, pues no, que se los quería decir, hermanos. Es ello, hermanos. Para algunos de nosotros, en otros términos, a lo mejor entendemos el término de caridad. Pero para algunos de nosotros, ¿qué pensamos del término de caridad en similitud con el término o en equiparación con el término de amor, hermanos? El término de caridad comúnmente lo asociamos hacia términos de ¿qué, hermanos? De una limosna, de dar algo, ¿sí? Nuestra hermana Becky hablaba, ¿sí?, de la ley de Cristo en plural, hermanos. ¿Cuál es el término de la ley de Cristo en plural? ¿Qué decía ella? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ¿con qué, hermanos? Con todo tu corazón.
Y el otro elemento en plural, ¿cuál sería, hermanos? El otro elemento en plural. No está completa ahí la ley de Cristo, hermano. ¿Cuál es el otro elemento a lo mencionado por nuestra hermana Becky? Y a tu prójimo, hermanos, a veces es donde nos cuesta más trabajo. ¿Cómo qué, hermanos? Como a ti mismo, hermanos. Esta es precisamente la ley de Cristo. ¿Hay leyes en el nuevo pacto, hermanos, que cumplir? Sí, hermanos. Sí, es importante. Hay otros elementos. Quisiera, hermanos, por último, llevarlos. Sí, hermano pastor, perdón. Hermanos, a mí se me hace muy interesante todo lo que ha dicho el hermano Abraham. Es muy interesante. A ver si logro, hermano, ejemplificar. No, adelante, hermano, adelante. Si no me ayudan, ¿les parece bien, hermanos? Miren, dice aquí, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, a ver, hermanos, denme oportunidad de hacer esto. Yo estoy viendo algo y la ley de Dios dice no robarás, ¿están de acuerdo? O díganme en la versión no hurtarás, pero yo por dentro digo, me lo quiero llevar, me lo quiero llevar, me lo quiero llevar. Pero esa lucha, hermano, no está cambiando mi interior, ¿sí me explico? Porque en mí ya está el querer llevármelo. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué quiere vivificar? Que la ley quitara lo que hay dentro de mi corazón, hermanos. Que la ley me dijera, Iván, quítate esa manera, y no lo estoy llevando, hermano, a no adulterarás, o a no, otro ejemplo que dice, hermano, ¿qué? No matarás, no lo estoy llevando a no hurtarás. Entonces la ley no era capaz de arrasar por dentro lo que yo tenía. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Por eso dice él, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente. ¿Cuál justicia? Que me quitara el pecado por dentro, hermanos. ¿Y quién es el único que quitó el pecado? Precisamente es lo que está diciendo el hermano Abraham. Fue Jesucristo, hermanos. En la fe en Jesucristo fue el único que nos enseñó que Iván no tenía que hurtar, que no tenía que adulterar, y que no había nada en su corazón ni debería de matar. Así entiendo todo lo que usted nos ha venido diciendo, hermano. Gracias. Agradecemos, hermano, la participación. Vamos casi concluyendo, hermanos. Permítanme unos momentos más. Ya. Romanos 3:27, hermanos. Sí, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esta es la característica, hermanos, que va marcando el nuevo pacto, donde el elemento central e importante en cuanto a toda esta normatividad, hermanos, que tomamos en el nuevo pacto, es necesario poder visualizar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también un elemento importante en todo esto, hermanos, no es en cuanto a elemento de las obras, hermanos. ¿Sí? Me dirá, hermano Abraham, que el sábado es lícito o no es lícito. Es lícito, hermanos. ¿Sí? La ley de la alimentación, ¿es lícita o no es lícita, hermanos?
es lícita, hermanos. Pero ya hemos entendido, hermanos, que por ello no tenemos el término de salvación. No tenemos en ello. Comúnmente varios de estos elementos en nuestra vida, en la vida práctica que se nos presenta, hermanos, ¿sí?, no tendríamos problemática, hermanos. Si por hierro comemos varios de nosotros, vuelvo a insistir, por hierro comemos carne de puerco, hermano, no le va a pasar nada. Muy probablemente traiga usted unos malestares estomacales. Me dirán, oye, hermano Abraham, entonces, ¿cómo que no nos pasa nada, hermanos? Hacia la parte espiritual no hay problema. Muy probablemente hacia su parte física sí. ¿Por qué, hermanos? Por la costumbre, hermanos. Por la costumbre. ¿Está usted acostumbrado a la carne blanca? Me refiero muy probablemente pollo, pescado, hermanos. Y ahí algunos de ustedes ya muy cuidadosos con las carnes rojas, hermanos. Me refiero al res, hermanos. Introducir en ello, hermanos, puerco. Introducir ustedes en ello lechón, hermanos. Introducir ustedes algunos elementos o algunos alimentos más bien del mar, hermanos, no nos es conveniente, hermanos. No pasa nada en nuestra vida espiritual, hermanos. Ni por ello el Señor los va a juzgar. Decían muchas de las gentes que se aproximaban al Señor, ¿este qué es, hermanos? ¿Este qué es, hermanos? Este es un comilón. ¿Y qué, hermanos? Y un bebedor, hermanos. Es cierto, la Escritura ahí nos justifica. Veamos por último, hermanos, una especie de ejercicio, hermanos. Y este ejercicio lo quisiera llevar ustedes bajo el planteamiento bíblico totalmente, nada más incluyo algunos elementos. Permítame, hermanos. Lucas 8, del 40 al 48. Lucas 8. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? Disfrute la lectura, es grata y ello. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud, ¿qué, hermanos?, le oprimía. Verso 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto ella tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es quien me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que están con él, y con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de él, de todo el pueblo, por causa que le había tocado y porque al instante había sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado,
ve en paz. Esta historia, hermanos, a través de la vida espiritual que llevamos en este espacio, en algunos otros espacios, en nuestra propia casa, hermanos, trae un significado muy en particular, hermanos. Los hermanos tratamos de entender esta situación un tanto y cuanto más hacia la parte biológica y elemental de la esposa, de la novia, de la compañera, de la amiga. ¿Quién lo vive, hermanos? Comúnmente la mujer en sus periodos naturales. Si yo les dijera que en este momento la mujer infraccionó la ley, ¿sería correcto, sí o no? Bajo un concepto de la ley, hermanos, esta mujer había infraccionado, ¿qué, hermanos? La propia ley, hermanos. ¿Por qué el maestro, al manifestar, hermanos, estos términos, usted cree que no sabía el maestro bajo esta situación que había pasado? ¿Sí o no? Sí. El maestro en esos momentos, permítame el término y bien aplicado, ¿era inmundo, sí o no? Sí, hermanos. Sí. ¿Qué tenía que haber hecho el maestro, hermanos? A verse bien, o mamá normal, apartarse, salir del contexto de la comunidad. Y en ese momento, el borde de qué, hermanos, de su manto, ¿qué, hermanos? Lo debió haber quitado y ¿qué, hermanos? Haberlo quemado, hermanos. Esa era la característica de la ley. Eso implicaba la ley, hermanos. Hermano Abraham, ¿por qué ese razonamiento aquí cuando no se ve signos de aplicar la ley, hermanos? La mujer sabía, hermanos, sabía en ello, dice que al no poderse ocultar, le manifestó esto a quién, hermanos, al maestro. Y el maestro, ¿qué dijo, hermanos? Tu fe, ¿qué, hermanos? Te ha salvado. ¿Y qué, hermanos? Vete en paz. Cuando utilizamos, hermanos, bajo el pensamiento y la intención del corazón, hermanos, podemos caer en aspectos legalistas, hermanos. Muy probablemente. Aquí, hermanos, muy probablemente en esta multitud que estaba, veamos, hermanos, en esta multitud, usted me dirá sí o no. ¿Había fariseos y saduceos, sí o no? Sí, hermanos. Sí. ¿Y por qué entonces al maestro no le refutan ninguna situación de esta índole, hermanos? En decirle, eres inmundo en este momento. Ve y toma el proceso y el seguimiento de la ley, permítanme decirlo así, de higiene y de sanidad, hermanos. Porque en ello estaba sobre ello, hermanos, la ley de qué, hermanos? De Cristo. ¿Cuál es esa ley, hermana? La ley de qué? Del amor. Y en plural, hermana Becky, de amar a Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a sí mismo, hermanos. Usted tiene el sentido de aplicación en gran parte de su mente y de dónde, hermanos, y del corazón, hermanos. Jesucristo, a través del estudio, nos ha facilitado tantas cosas, hermanos, que permítanme, a veces, yo creo que es la experiencia de algunos de ustedes como docentes. Y al alumno, a veces más retrasado, échale ganas y permítanme, lo arreempujamos, hermanos, para que obtenga calificación a veces aprobatoria. ¿Sí o no, hermanos?
Así a veces nos trata el Señor. Y en eso, hermanos, no es a jalones, es a veces a través de la enseñanza, es a través de la buena voluntad, hermanos. Este aspecto, hermanos, va manifiesto, ¿sí? La misericordia, la bondad. ¿Sí? ¿De quién fue la enseñanza para aquellos 12? Del Maestro. Pero entendemos que también la ley de Cristo estaba inmersa también la propia ley de quién, hermanos, de nuestro Dios. Y esa ley también de nuestro Dios está presente o estuvo presente en el antiguo pacto, como que, hermanos, como en el nuevo pacto. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y por su resistencia.